Este, queremos compartir un poco la palabra de Dios. Hace algún tiempo conocimos de Cristo y pues el propósito de venir a compartirles es a hablarles de lo que Dios nos ha permitido conocer, que es un regalo que Él nos da. Mas, sin embargo, pues sabemos que el propósito de estar aquí, pues es anunciarles lo que Cristo dijo. Hay un pasaje en Juan 10 que dice lo siguiente. Dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, son palabras de Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante dice lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, cuando Jesucristo vino a la tierra, mis amados, la razón principal por la que vino a este mundo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, fue venir a dar su vida en rescate por el ser humano. La Biblia dice que el ser humano estaba en enemistad con Dios y está en enemistad con Dios por el pecado, pero la Biblia dice también que Jesús vino a la tierra para dar su vida en rescate por los hombres. Y Jesús dice estas palabras: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la Biblia nos declara a nosotros como ovejas. Tú podrás decir, bueno, ¿y por qué nos dice que somos ovejas? Bueno, en el tiempo de Jesús, tal vez aquí en La Piedad no es muy común, pero en el tiempo de Jesús era muy común tener ovejas como animalitos al cuidado. Y la Biblia dice que había buenos pastores y malos pastores. Es por eso que Jesús usa esta enseñanza. Ahora, un buen pastor en el tiempo de Cristo cuidaba de sus ovejas. Un buen pastor aún defendía a sus ovejas de cualquier animal peligroso. Y es por eso que Jesús usa esta imagen y Él dice, yo soy el buen pastor. Probablemente tú tienes en mente alguna vez has oído o has leído el Salmo 23 y dice la Biblia que Dios es el buen pastor. Dios se describe a Él mismo como el buen pastor. Y cuando Jesús viene a la tierra, al Él ser hijo de Dios y ser igual a Dios, Él dice, yo soy ese buen pastor del cual el Padre hablaba. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, una de las razones por las que lo mataron y lo crucificaron fue porque Él se hacía igual a Dios. Y es por eso, mis amados, que Cristo vino, porque era la única manera en la que Él podía salvar a los hombres. ¿Salvarnos de qué? Tú podrías decir, bueno, ¿y de qué me va a salvar Él? Tú puedes decir, bueno, creo que tengo lo necesario, tengo salud, tengo dinero necesario, tengo trabajo, tengo casa, y puedes creer que eres autosuficiente, pero la Biblia nos declara a todos, mis amados, que estamos enfermos, que somos ovejas perdidas, que somos ovejas que se han extraviado y han hecho su voluntad. Y la Biblia también dice que el ser humano es enemigo de Dios, y el ser humano, a pesar de que hace cosas buenas, el ser humano está inclinado al pecado y al mal por la caída de Adán y Eva. Ahora, la Biblia dice en este pasaje, en el versículo 14, yo soy el buen pastor, vuelve a repetir Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La pregunta en esta noche es si tú conoces a Jesús como el buen pastor. Probablemente no tienes idea, probablemente dices, bueno, Jesús es alguien que murió en una cruz, mas sin embargo no lo conozco. ¿Por qué, mis amados? Les pregunto esto, porque puedes tener en tu mente un Jesús que no es el de la Biblia. La Biblia dice que Jesús es Dios, y que Jesús es hombre también, y que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, Él no cambia. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, Él viene siendo Dios y siendo hombre. En el vientre de María se encarna para nacer como hombre y morir en la cruz. Ahora, ¿de qué manera podía Él salvarnos? Muriendo. Pero como Dios como tal, mis amados, no puede morir, Él tenía que hacerse hombre o semejante a los hombres. O la diferencia de Jesús a nosotros es que Jesús fue sin pecado durante toda su vida. Desde que Él estaba en el vientre de María hasta que Él muere en la cruz, Él vive sin pecado. Él fue tentado en todas las tentaciones, dice la Biblia, pero Él no pecó. Esa es la gran diferencia, porque nosotros, mis amados, desde que nacemos, estamos inclinados al mal. Entonces, cuando Cristo dice que Él iba a ir a la cruz, Él dice lo siguiente, que Él ponía su vida
y Él tenía el poder para volverla a tomar. Él es Dios, así que Él podía dar su vida en el momento que Él quisiera. Nadie le quitó la vida a Dios, sino que Él dio su vida como hombre, pero Él la volvió a tomar al tercer día. Probablemente en tu mente tengas la idea de un Jesús crucificado. Te tengo una mala noticia. Jesús no está en una cruz. Jesús está vivo. ¿Por qué, mis amados? Porque Él resucitó al tercer día y dice la palabra y aún el credo que Él se sentó ¿dónde? A la derecha del Padre. ¿Y saben qué está haciendo ahorita Jesús? Intercediendo por nosotros. Él no está en una cruz. Probablemente tú tienes la idea que llegas a un lugar, tocas los pies de Jesús en una cruz y puedes obtener una bendición. Pero ese no es Jesús. El Jesús de la Biblia, el Jesús verdadero, está vivo. Él está sentado a la derecha y Él conoce tus necesidades y las mías. Él sabe que tú y yo de continuo hacemos el mal, de continuo mentimos, engañamos, robamos, desobedecemos a nuestros padres, odiamos en nuestro corazón, porque dice la Biblia, mis amados, que Cristo experimentó todo tipo de tentaciones y que Él es poderoso, porque Él es Dios, para sostener a aquellos que se acercan a Él confiadamente. Ahora, probablemente tú dices, bueno, es que yo le he pedido y no me responde. Probablemente le hemos pedido mal, mis amados. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Él como si Él no fuera a respondernos, con incredulidad. La Biblia aún dice que todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él existe. Ahora, es un solo Dios, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el que muere en la cruz es Cristo. Y es por eso que ahora tú y yo, a pesar de que somos pecadores, el día de hoy podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo? A través de Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Cordero de Dios, ¿alguien sabe? Que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar nuestro pecado. La Biblia dice que cuando Él muere, porque Él dice en este pasaje que nadie le quita su vida, Él la ponía y que Él la volvía a tomar. Ahora, cuando Él muere en la cruz, mis amados, dice la Biblia en un pasaje que me gusta en Isaías 53, si pueden, cuando lleguen a casa, léanlo o ahí en su teléfono. Él dice lo siguiente: Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue, escuchen esta parte, varón de dolores, experimentado en quebranto. Probablemente tú digas, bueno, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Bueno, el único que puede saber qué estás pasando y qué sientes y qué te duele, qué no te duele, qué te preocupa es Cristo, porque Él es Dios. Y Él es un Dios que conoce aún los pensamientos más ocultos de Él, de ella, de mi esposa, míos. Y Él es el único al cual podemos acercarnos y decirle, Señor, estoy mal, he pecado, me he rebelado. Y dice la Biblia, mis amados, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Probablemente has creído que lo que te limpia tus pecados es ir a la iglesia una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Bueno, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente, que tú y yo podemos acercarnos a Dios esta noche, aun si en tu corazón hay dolor, hay odio, hay resentimiento, hay engaño, cualquier pecado, porque Cristo es el único que puede recibirte como estás sucio, pero Él no te va a dejar igual, Él te va a dar una vida nueva. Dice la Biblia también que el ser humano está en enemistad con Dios, camino al infierno, y que tiene que hacer un alto, tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es arrepentirnos, mis amados? Saber que estoy camino al infierno, dar media vuelta hacia la cruz y decir, Señor, perdóname, yo sé que pagaste las veces que mentí, robé, engañé, hablé mal, odié, lo que hayas hecho, Él lo sabe, pero Él quiere que le confieses tus pecados a Dios a través de Él. Y en este pasaje que les leía, dice lo siguiente porque llama mi atención. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. Ahora, esas otras ovejas éramos nosotros. Nosotros no somos naturalmente judíos. Jesús nació de un pueblo judío y Él estaba hablando con sus ovejas, pero dice que Él tenía otras ovejas que somos los gentiles nosotros. Nosotros que probablemente adoramos todo menos a Dios, al Dios verdadero. Y la Biblia dice, mis amados, que Él tiene otras ovejas y que esas ovejas deben oír su voz para que haya un solo rebaño. Ahora, probablemente tú te preguntes por qué estás experimentando la situación que estés experimentando, la enfermedad de alguien, la pérdida de un ser querido, no lo sé, pero dice la Biblia que en el momento que tú te vuelves a Dios, Dios Padre te recibe como su hijo. Y Cristo ahora es nuestro hermano porque Él fue experto en dolor para que tú y yo pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Probablemente tú has creído toda tu vida que eres hijo de Dios, pero la Biblia dice que no,
que si tú no has creído en Cristo, tú eres un hijo del diablo o hija, y ese es el problema, que tú tal vez has creído que Dios no te escucha, pero el problema es tu pecado y el mío. ¿Y cómo puede un pecador acercarse a Dios? A través de Cristo, del buen pastor. Y dice este pasaje, en esa parte, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, así como Cristo murió y resucitó, algún día vamos a morir, todos. ¿De qué manera vamos a morir? No lo sé. Pero algo seguro es que a la muerte no podrás evitarla. Pero dice la Biblia que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. ¿Cuál es la esperanza? Que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, dice la Biblia que tú vivirás, no morirás jamás. Eso es lo que dice la Biblia. Probablemente digas, bueno, pero sí voy a morir. Físicamente vamos a morir, mis amados, todos. Pero la Biblia dice que el alma es eterna, que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Tanto eterna en el cielo o en el paraíso, como fue el ladrón en la cruz, como eterna en el infierno, bajo la ira de Dios por la eternidad para los que no crean en Cristo. Así que, ¿cuál es el llamado? Pídele perdón a Dios ahí donde estás. No necesitas ir a un lugar, a un templo para confesar tus pecados. Dios está en todo lugar. Y Dios dice que si tú le confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que confiésale a Dios tus pecados. Cree en Cristo. Dice la Biblia que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que acércate a Dios con confianza, a pesar de lo que hayas hecho, y pídele perdón, y Él te perdona. Él te salva. Probablemente las circunstancias no cambien, pero Él promete que te va a dar vida, y vida en abundancia. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche. Si hay alguna necesidad para orar, nos pueden decir.